Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos al doctor Jesús Madera. Jesús Antonio Madera Pacheco. Él obtuvo su grado académico como doctor en agroecología, sociología y desarrollo rural sostenible en la Universidad de Córdoba, en España, en el año 2006. También fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales en el periodo 2015-2017. Cuenta con los reconocimientos del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y tiene el perfil PRODEP, que como ya hemos mencionado, en un caso es un reconocimiento que otorga el CONACYT y en otro caso tiene que ver con la SEP. Su campo de interés principal respecto a sus investigaciones está vinculado a los actores sociales y al desarrollo local, particularmente con los estudios rurales y las problemáticas campesinas, donde ha realizado trabajos de investigación sobre agroecología, campesinado, migración y estrategias de vida. Y en el 2012 fue acreedor a la medalla Nayarit a la investigación científica en el área de ciencias sociales. En el 2019 también recibió la medalla al mérito profesional por parte del Congreso del Estado de Nayarit. Pues bien, él es el doctor Jesús Madera. Pues bienvenido. Nos da gusto que haya aceptado esta invitación y pues la idea, Jesús, es que nos pudieras comentar sobre tus investigaciones, lo que haces, el posgrado en el que entiendo que coordinas también. Pues adelante. Sí, muchas gracias, Karina, por la invitación a conversar un poco sobre lo que intentamos hacer desde la Universidad Autónoma de Nayarit. Pues no sé por dónde gustes que iniciemos, algo en concreto, o igual podría ser los proyectos en los que estoy involucrado más recientemente. Bueno, más recientemente estoy trabajando, tengo en proceso dos proyectos que además se vieron, digamos, estancados en este momento por la situación que estamos viviendo en el país, en el mundo entero y en el país. Uno es, bueno, ambos tienen que ver con el tema de seguridad y soberanía alimentaria, y uno más en concreto al tema de transiciones agroecológicas en temas de soberanía alimentaria, hacia la soberanía alimentaria. Entonces, en eso andamos ahorita. Son proyectos que, pues, como lo que intentamos hacer, tienen un alto componente de trabajo en la comunidad. Entonces, pues, en este momento, además, son las comunidades donde estamos realizando trabajo, pues, son comunidades vulnerables también, y lo que dificulta pues la posibilidad de acceso a la zona de continuidad con el trabajo, ¿no? Entonces, sería eso en general. No sé si hay algún aspecto concreto que te gustaría que platicáramos. Pues básicamente esto que dices, ¿no? Con estos proyectos, ¿en dónde, con quiénes lo articulaste? Si tiene que ver con actores sociales, como tú en tu reseña comentamos, ¿cómo haces la vinculación y en qué lugares en concreto, no? Okay. Sí, mira, pues ambos, te decía, bueno, tienen un alto componente de trabajo, de campo, trabajo comunitario. Uno de ellos estamos trabajándolo en los municipios de Santiago Ixcuintla, en la costa norte de Nayarit, y en el municipio de Jala, Nayarit, que es hacia la zona sur del estado. En este proyecto, el tema particular o el pretexto que nos aproximó es el programa de reconversión productiva del tabaco. Ambas eran zonas tabacaleras, bueno, siguen siendo zonas tabacaleras, y a partir de un programa que se inició desde el ámbito gubernamental hace algunos años, en teoría, en este programa hay un componente que se estarían destinando una serie de recursos hacia la reconversión de cultivos que incidan en garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, bueno, como te cuento un poco, básicamente mi historia ha estado desarrollada en torno a las familias del tabaco. De hecho, vengo de origen campesino, de una familia históricamente dedicada a la producción de tabaco. Aprendí a leer a través de los colores del tabaco, aprendí a contar a partir
partir de las hojas del tabaco y de muchos otros cultivos, ¿no? Entonces, cuando yo decidí dedicarme a la academia, de hecho empecé a trabajar con familias del tabaco. Entonces, básicamente todas mis primeras investigaciones pues estuvieron en torno a las dinámicas campesinas de las familias del tabaco, un poco buscando respuestas digamos, aquello que de niño, pues a mí me iba generando una serie de conflictos, ¿no? Es decir, ¿por qué si en casa trabajábamos mucho todo el tiempo, todos, niños, mis papás, mis hermanos más grandes, al final de cuentas, pues parecía que los ingresos no eran suficientes y entonces, bueno, entonces un poco intentando como encontrar respuesta, digamos, a esas inquietudes que a mí me generaban, fue como yo decidí dedicarme desde la academia, pues a intentar entenderlas, ¿no? Y un poco, pues ahí empecé, y entonces ahora en estos, digo, hace algunos años que con ese programa de reconversión productiva, pues se pone ese componente, empezamos a retomar otra vez toda esta serie de trabajos, porque además en torno a la producción de tabaco es una situación bastante compleja, porque a pesar de ser un cultivo, digamos, eh, agroindustrial recientemente, que no es lo mismo como era un cultivo, pues es un cultivo prehispánico, es una actividad prehispánica, que además tiene un alto componente simbólico, cultural, en torno a las familias, ¿no? Eh, entonces, a pesar pues de eso, pues las familias continúan cultivando tabaco, y quienes dejan, por un lado, quienes dejan de cultivar tabaco, en realidad no lo dejan porque no les genere beneficios económicos. Pues lo dejan porque ya se van jubilando y empiezan, pero alguien más del integrante de la familia empieza a cultivarla, ¿no? Y por otro lado, es decir, por un lado como que no hay mucho interés en dejar el tabaco porque el tabaco tiene un arraigo más allá que el mero beneficio económico. Incluso muchas veces no deja beneficio económico y las familias están ahí, insisten en estar ahí. Por otro lado, veíamos que estos supuestos ingresos o estos recursos que vienen no siempre aterrizan donde se supone que tendrían que estar aterrizando. Entonces, por eso es que iniciamos con este proyecto para buscar indagar cómo ese programa de reconversión productiva iba a estar realmente incidiendo, digamos, en la práctica, en otros cultivos que vayan destinados hacia la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, empezamos justo en esas dos zonas, que son dos zonas tabacaleras importantes, con carácter distinto, pero además también porque en esas zonas, pues son zonas productoras de maíz y donde la presencia de transnacionales ligadas a maíz transgénico, pues han querido entrar y están entrando, ¿no? Entonces, también lo que buscamos ver es cómo las familias están haciendo frente, cómo las familias campesinas que además se dedican al tabaco, pero que además cultivan maíz, que además cultivan otra serie una diversidad de cultivos estratégicos, están haciendo frente, digamos, a estas dinámicas, ¿no? Ya entiendo. Y ahorita con lo que mencionas, entonces estás hablando de que se trata de familias sí tabacaleras por una parte, pero quiere decir, cuando tú hablas de un proyecto que tiene que ver con soberanía alimentaria, sugiere que hay otra producción, hay otros cultivos que manejan que deben ser para su autoconsumo o también para venta. ¿Cómo es esto, si nos pudieras contar? Sí, en efecto, mira, de hecho lo que decía, bueno, paradójicamente el tabaco, aun cuando se asocie más a un cultivo empresarial, no siempre, al menos en estas zonas, no siempre se da de la misma manera. Es decir, quien produce tabaco, generalmente, sí hay quienes solo se dediquen al tabaco, sí habrá algunos casos, pero tampoco son, digamos, como la regla general, ¿no? Entonces, generalmente quienes se dedican al tabaco, se tienen o se dedican también a una diversidad de cultivos, que es lo que hemos venido rastreando, ¿no? Es decir, siembran frijol, puedes encontrar frijol, calabaza, maíz, chiles, sorgo, frutales, es decir, hay una diversidad de cultivos, y entonces lo que estamos encontrando es que en realidad
esta diversidad, digamos, como estratégica de cultivos es lo que ha permitido garantizar la continuidad pues, de las familias y garantizar pues, la seguridad alimentaria, ¿no? Incluso es muy común, por ejemplo, que en algunos surcos del tabaco, sobre todo donde no se queda, donde algunas plantas no prendes, es muy común que tú te encuentres, por ejemplo, plantas de maíz, o entre los espacios que se dedican hacia las galeras del tabaco, es muy común que se siembre primero maíz, se aprovecha los elotes, la hoja para alimentar al ganado, y luego, bueno, se tumba y ahí es donde se instalan, digamos, las galeras, donde se van a secar las hartas del tabaco, ¿no? O que te encuentres frijol, o que te encuentres, digamos, otro tipo de cultivos, ¿no? Entonces, por eso te digo que la lógica, digamos, de familias campesinas, pues es una lógica, digamos, más, pues eso, más campesina, más diversificada, ¿no? Incluso lo que creemos es que el tabaco muchas de las veces, pues ha venido, digamos, a permitir justo esa diversidad estratégica de cultivos en algunos casos, ¿no? Y en algunos casos incluso el tabaco es subsidiado por otros cultivos. Por eso te decía, pero la gente continúa ahí, pero continúa por estos beneficios o por estos arraigos socioculturales, históricos y, bueno, sociales importantes, porque además el tabaco en Nayarit fue el primer cultivo, bueno, tabaco y caña de azúcar son los únicos cultivos por los cuales sus productores pueden acceder a seguridad social y al derecho a pensionarse en algún momento. Y además, en el caso particular del tabaco, pues fue una lucha histórica de un movimiento campesino que obligó al Estado en su momento a la creación de Tabamex y que obligó también a tener el acceso, digamos, de seguridad social, seguridad médica para ellos, para sus familias y para los trabajadores, ¿no? Entonces, por eso es que también la gente insiste en mantenerse ahí. Vaya, qué interesante. La verdad es que no teníamos esta referencia que tú estás hablando de los tabacaleros. Y en este caso, bueno, que además seguramente tienes varios hallazgos de tu investigación que ya nos estás presentando. Además de eso, ¿tú haces alguna vinculación como profesor, porque como también es profesor investigador, cómo haces tú la vinculación con tus estudiantes? ¿Cómo los vas involucrando, si es que se involucran, o tú con ellos? Sí, mira, para nosotros, digo, es fundamental pues el trabajo constante en la comunidad y afortunadamente pues vamos eh, manteniendo un equipo de trabajo y de estudiantes que se vienen pues involucrando, ¿no? Y la forma más directa pues es a través del trabajo de tesis. Generalmente quienes se involucran con trabajo de tesis pues son estudiantes a los que hemos podido irles garantizando una beca a partir de recursos, digamos, que obtenemos de financiamiento de proyectos, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado hay estudiantes que se van involucrando también, digamos, son menos, pero hay algunos que se involucran de manera pues más permanente, ¿no? En la comunidad. En estos últimos dos proyectos, lo que estamos buscando también es quienes se involucren, que los estudiantes que se involucren sean estudiantes también de la misma zona. Y esa, bueno, ha sido, digamos, una estrategia que estamos probando, que ya habíamos intentado en algunos otros proyectos anteriores, pero no siempre, digamos, nos da resultado, pues porque la gente necesita, a veces no tenemos recursos, financiamiento, pues la gente necesita comer, ¿no? Entonces, no siempre se nos da. Pero en esta ocasión sí estamos buscando y parece que incluso la situación generada por esta pandemia, pues nos ha permitido también, digamos, como esa posibilidad, ¿no? De que los estudiantes que se involucren sean estudiantes de la misma zona, porque además eso creemos que nos va a ayudar a dar una mayor continuidad en el tiempo del trabajo, ¿no? Sí, y en respecto a tus hallazgos de investigación, además de estas familias campesinas con las que tú has estado trabajando, ¿qué otro tipo de hallazgos, digamos, en esta economía campesina de Nayarit tú has encontrado o alguna otra zona que has explorado? Ok, pues uno es esa, digamos, como esa diversidad estratégica
de cultivos y de actividades en torno a pues a la familia campesina, que es lo que permite, digamos, dar continuidad. Dos, es un papel pues importante cada vez más de la participación activa de mujeres, de niños en la actividad, que no es algo nuevo, que además es algo que se venía dando, pero que también cada vez más pues ha sido más fuerte, sobre todo en zonas donde hay índices importantes, digamos, de migración. Entonces, pues son las mujeres quienes se quedan, digamos, en el papel también como más activo, ¿no? Y, eh, pues esta asociación también de cultivos, digamos, o esta asociación estratégica de cultivos donde hay algunos que van orientados hacia el mercado, digamos, pero hay otros que son orientados hacia el autoconsumo y otros que son como estos intermedios, ¿no? Que pueden servir tanto para el mercado como para el autoconsumo, para el trueque, para el intercambio. Nos hemos estado encontrando también una serie de participación activa cada vez más también de las propias productoras y productores en la organización de actividades, digamos, pues una dinámica organizativa interesante, ¿no? Por ejemplo, actividades que permitan ir resguardando semillas, intercambiando semillas, sobre todo en el caso de maíz, hacia la zona de Jala. Jala es otro caso interesante porque Jala tiene, de hecho Jala llegó el tabaco, fíjate, es algo bien curioso porque Jala llegó a producir tabaco en gran medida, a partir de que familias de Jala en periodo de la cosecha emigraban a la costa, hacia municipios de Santiago, por ejemplo, a emplearse como jornaleros en el tabaco. Entonces, digamos, ellos ya tenían el conocimiento, porque hacia la costa era como más común, digamos, el tabaco. Entonces, ellos ya tenían el conocimiento. Entonces, ellos, cuando se les ofrece o se les ven la posibilidad de cultivar tabaco, pues ellos ya sabían cómo hacerlo, porque ya lo habían vivido. Entonces, pues se genera ahí, ¿no? Pero además, Jala tiene otra particularidad, porque en Jala se encuentra la raza que da el elote más grande del mundo, ¿no? Que es la raza Jala, la raza de maíz Jala. El elote de maíz Jala es un elote que se ha documentado que llegó a medir más de 60 centímetros de longitud, un elote, ¿no? Entonces, en los años más recientes la longitud también ha venido reduciéndose. En los años más recientes, por ejemplo, creo que la longitud más larga ha llegado a 48.5 centímetros, 49 centímetros. Igual es un tamaño pues importante, considerable, ¿no? Y en torno al maíz raza Jala, pues se han estado generando una serie de actividades y de concursos que permitan, digamos, como ir cuidando, ir cuidando el resguardo de las semillas a partir, por ejemplo, más recientemente, bueno, había un concurso, que era el concurso del elote más grande del mundo. Sin embargo, pues los productores cayeron en cuenta, o han estado cayendo en cuenta, me parece, que al cortar el elote, digamos, buscando tener el elote más grande para llevarlo al concurso, pues igual no siempre el grano llega a madurar. Y entonces, bueno, mantienen el concurso del elote, pero empezaron hace 2 años a implementar el concurso de la mazorca más grande del mundo. Es decir, cuando ya el grano está maduro, seco y que te permite, pues, resguardarlo bien como semilla. Y asociado al concurso de la mazorca, además empezó también hace 2 años un concurso de cocina tradicional, que es otra dinámica, digamos, porque en torno a este concurso de la cocina, pues son todos aquellos productos asociados a la milpa y asociados incluso a muchos productos, digamos, del monte, ¿no? Eh, eh, que se empieza a rescatar también esta serie de saberes, de conocimientos en torno a ese tipo de productos, ¿no? Y que se empiezan a valorizar además.
Bueno, y pasando, esto es en cuanto a tus hallazgos, que seguramente tienes todavía mucha más información, pero el tiempo se va, también se agota. Y nos gustaría, si puedes hablar del posgrado que coordinas, en cuáles son las especialidades y tú en qué línea asesoras ahí a los estudiantes, ¿no? Sí, mira, pues en 2013 en la Universidad Autónoma de Nayarit se empezó a ofertar el programa de doctorado en Ciencias Sociales. Es un posgrado interdisciplinar que tiene tres líneas de generación y aplicación de conocimiento. Una es en género y estudios culturales, otra es en sustentabilidad y desarrollo comunitario y una más en política y territorio. Eh, yo estoy trabajando, o mi trabajo está asociado a la línea de sustentabilidad y desarrollo comunitario, te digo, donde venimos pues realizando todo este trabajos desde pues la agroecología, desde los estudios campesinos. Eh, bueno, Bueno, no sé qué más nos pudieras compartir de ellos hasta ahorita. ¿Qué, ¿Qué efecto han tenido también estas atracciones, digamos, para los estudiantes respecto al trabajo con el campo? Que pues además tú sabes que compartimos por ahí estas inquietudes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las problemáticas rurales y del campo. ¿Cuál es si los estudiantes se muestran todavía interesados en esa línea de investigación, ¿no? sí, mira, en el caso bueno, del doctorado en particular, digo, es un programa que tiene un carácter eso interdisciplinar y desde el origen incluso del programa nos propusimos pues eh, que lo que pudiera ser como sello del programa no sea realizar investigación por realizar, es decir, o incluso es un programa eh, que sus generaciones son generaciones pequeñas y son pequeñas no porque no tengan demanda, de hecho tienen bastante demanda, debo decir, tiene bastante demanda cada convocatoria. Sin embargo, sí hemos venido optando por tener grupos pequeños, pero que sean grupos pequeños que nos permitan dar seguimiento, dar acompañamiento y garantizar que las investigaciones van a estar articuladas a actores, al entorno social y desde la línea que el estudiante elija y que además pues pueda dar respuesta, digamos, también a problemáticas sociales regionales concretas, ¿no? Eh, entonces, pues tienes un alto componente de esta vinculación. Desde que ingresan prácticamente, pues a los estudiantes se les va eh, incitando, se les va acompañando o a que tengan un contacto permanente, digamos, con las comunidades, con los actores, con los que vienen trabajando, ¿no? Eh, Generalmente también en la mayoría de los cursos hay actividades de campo en diversos pues, entornos, ¿no? Dependiendo también de los temas eh, que traen y que nos proponen, digamos, los estudiantes o que estamos trabajando desde el núcleo académico básico, ¿no? La que sí se ha visto, digamos, un poco afectada en esa parte, bueno, es la generación más reciente que ingresó el año pasado, porque además el año pasado, pues en la universidad tuvimos a finales de año, desafortunadamente tenemos pues un cierre abrupto con los temas laborales. Y entonces, por ejemplo, el semestre pasado, pues no hubo condiciones, digamos, para realizar actividad de campo. Y este semestre, cuando regresamos y estaban programadas, se nos viene el tema del COVID y la cuarentena, entonces pues otra vez estamos. Pero generalmente, digo, cada semestre, cada año hay una serie de actividades de campo donde pues buscamos que los estudiantes estén activos, estén involucrados, incluso muchas veces son los propios estudiantes a partir de sus temas o de sus actores quienes nos llevan, digamos, a esas actividades de campo, pero donde participamos todos, ¿no? Independientemente de la línea de investigación en la que esté adscrito el estudiante. Ya, oh, qué interesante. Y aprovechando un poco tu especialidad, no sé si pudieras darnos una opinión
ahorita, cuando estábamos hablando de tus proyectos de investigación y tu especialidad en materia campesina, ¿no? De las familias campesinas, y ahora que te estás involucrando, o bueno, a lo largo de este tiempo con seguridad y soberanía alimentaria, ¿cuál es tu opinión respecto al programa que están impulsando con el programa gubernamental de producción para el bienestar y de Sembrando Vida? No sé si tienes alguna referencia y cuál sería tu opinión al respecto. Eh, mm, mm, mm. Pues mira, la verdad es que, te soy sincero, no tendría una opinión como tan concreta en torno a los programas porque la verdad es que no les he dado, no ha habido condiciones más bien para dar un seguimiento Ah, bueno. Ujú. puntual, ¿sale? Entonces, Sí, en ese caso sí, creo que no, no tendría como, como condiciones para hacerlo, claro. ¿no? Y supongo que estas familias no están muy Lo que sí, vinculadas, ¿no? sí, conozco, digamos, sí lo conozco, pero no me atrevería en este momento a plantear algo Ok. del cómo lo están aterrizando realmente a Ujú. la práctica, ¿sale? Conozco el papel, conozco, o sea, conozco el programa, pero no tengo certeza de cómo se esté llevando a la práctica. Lo que sí creo que es importante, o sí me atrevería a decir en este momento, que es importante, es que se puedan garantizar condiciones, que se puedan fortalecer, que se puedan incentivar condiciones que permitan que un acceso seguro, permanente, a alimentos sanos, nutritivos y culturalmente situados. Esa parte sí es bien importante. Es importante que se fortalezcan todas estas dinámicas de producción local de alimentos y particularmente de alimentos campesinos, ¿sale? Que es un poco en lo que venimos como nosotros acompañando esa línea, porque luego hay muy buenas intenciones en papel, pero que en la práctica llevan hacia otro lado. Entonces, lo que se busca muchas veces, a veces terminan haciendo más mal que bien, ¿sale? Entonces, y es parte, digamos, de la historia de lo que nos ha venido mostrando, digamos, la historia de muchos programas gubernamentales que luego no terminan eh, de aterrizar, ¿no? Entonces, ojalá que estos programas pues, puedan realmente incidir, es decir, no buscar la implementación de cultivos o de actividades externas, sino más bien que puedan hacer este ejercicio de comprender cuáles son las dinámicas locales, cuáles son los gustos, los cultivos que están ahí y que esos sean los que se incentiven, que esas sean las dinámicas que se incentiven de productos pues sanos, nutritivos y culturalmente situados. Sí, claro, coincido. Y esto también me lleva a pensar que estas familias con las que estos actores sociales con quienes tú estás vinculado, quizá como tienen resuelto, estoy imaginando, tú nos dirás, como tienen de alguna manera aseguraron esta parte de la seguridad social de la que tú hablabas, quizá no recurren tanto a programas sociales, ¿o sí? ¿Tú qué puedes decirnos? Eh, fíjate que lo que pasa es que sí llegan los programas, pero las dinámicas pues son diferentes porque, bueno, también por lo menos en esos dos municipios, la gente no vive esperando también los programas sociales. Es decir, si llegan bien y los aprovechan, porque además, pero fíjate que incluso muchos de esos programas, te digo, los aprovechan y les dan la vuelta. La gente ha sabido cómo darles la vuelta, ¿sale? Con el caso, no es un programa social, pero algo que pasa, por ejemplo, con el caso de la producción de tabaco, voy a señalar nada más un poco para ir puntualizando. Muchas veces con el caso de la producción de tabaco, por ejemplo, desde las empresas que compran el tabaco, se solicita que se implementen o que se apliquen una serie de químicos, por ejemplo. Y muchas veces las familias saben decir que sí, pero en la práctica no siempre se va. Es decir, en la práctica a lo mejor hay, por eso es bien importante el trabajo etnográfico
sistemático, permanente, constante con los actores para poder entender, digamos, cómo están estas dinámicas. Entonces, con el caso de los programas sociales también, es decir, la gente vive, pues, si llegan bien y si llegan condicionados de cierta manera, la gente puede buscar el modo de poderlos, digamos, aprovechar sin que se afecten las dinámicas locales, campesinas, ¿vale? Entonces, esa es una parte, digamos, pues a lo mejor interesante. No sabría en este momento, yo creo que incluso eso nos daría tema pues para una discusión completa. Sí, pero me llama la atención porque por lo que señalaste tiene que ver más con el trabajo, ¿no? Que realizan estas familias y no es tan común, digamos, encontrarlo de esta manera como lo has observado tú aquí en esta zona. Y pues nada, yo te diría sí, respecto a estas zonas, si has trabajado en otros estados o solamente te has concentrado en Nayarit. Eh, pues mi trabajo ha sido básicamente en el estado de Nayarit, digamos, mi trabajo permanente así en el estado de Nayarit, donde, pues de donde soy nativo, tengo 20 años ya en la universidad, entonces son 20 años, digamos, pues de seguimiento a comunidades. Nos hemos ido moviendo un poco en algunas comunidades o en algunos municipios, digamos. He venido también, pues, acompañando o asesorando en algunos otros, pues, proyectos en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, con colegas de Chiapas, también hemos venido, desde hace ya muchos años, hemos venido realizando proyectos de manera conjunta y he venido acompañando algunos procesos a partir también de asesorías a tesis, ¿no? Sobre todo ha sido, fíjate que ha sido más en el estado de Chiapas y Nayarit, básicamente. Pues sí, fíjate que, bueno, en el programa pues tratamos de exponer un poco las investigaciones que tienen diversos investigadores, en este caso por el formato que tenemos en el programa en este momento de la pandemia, pues nos ha permitido acceder a investigaciones a investigadores como tú que está en Nayarit y que luego pues se nos queda la idea, los que estamos en el sur, pensamos en que la economía campesina está solo en el sur y no está en otras zonas como pues, Nayarit, que ya es el centro, ¿no? O centro costa del país. Entonces, yo creo que nos abres un panorama interesante y no sé si quisieras ir cerrando con un mensaje final o algo que quisieras tú comentar para ir cerrando el tiempo de la entrevista. Sí, bueno, primero nuevamente, pues agradecerte, Karina, por la invitación, por la oportunidad de poder, pues platicar un poco lo que hacemos. Fíjate que me parece que es bien interesante esto que están haciendo ahí eh, en la UAPJO, lo que estás haciendo tú con este programa en particular, porque pues nos permite a los demás, bueno, a nosotros como investigador, creo que nos permite un poco platicar, digamos, qué es lo que venimos haciendo y hacia qué aspiramos también, ¿no? Pero yo creo que también es importante pues para los estudiantes, porque muchas veces hay estudiantes que no tienen del todo claridad, es decir, saben qué temas les gustarían, pero a veces no tienen como la claridad. Y yo creo que sí, digamos que estas estrategias que tú les presentas pueden ayudarte, pero también te pueden ayudar a vincular con pues con otros investigadores, con otros estudiantes que andan en temas afines, ¿no? Entonces me parece que es una actividad súper importante esta que están realizando y esta que estás dinamizando tú en particular. Enhorabuena por ello. Y, eh, y nada, pues igual, pues ponerme a disponibilidad de ustedes, de quienes les interese, si les interesa el tema, pues bienvenidos a Nayarit. Cuando gusten, sería muy grato si nos acompañan a realizar pues, campo en las comunidades, a conocer qué es lo que están haciendo pues, las familias campesinas acá en Nayarit, cómo están viviendo, cómo construyen, digamos, sus redes organizativas, ¿no? Y
Y bueno, pues básicamente eso. Pues muchas gracias. Normalmente en el programa está en la plataforma de Regeneración Pluralidad, que es el diario que nos ofrece esta oportunidad de poder difundir lo que hacemos en la universidad, en las universidades en general. Y ahí es donde también se pone tu correo electrónico, que seguramente acercaremos para que si alguien que nos ve está interesado en estas temáticas en las que tú tienes esta especialidad, pues te busque de manera directa. Y pues de momento, de verdad que muchas gracias. Para nosotros también es un placer poder ir conociendo, porque aunque nos conocemos por los ámbitos académicos en los que hemos compartido, escuchar cercanamente lo que hacen de manera concreta, que luego no tenemos tiempo de discutir las particularidades de nuestras investigaciones, y la verdad que es un aprendizaje pues constante para mí, y muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, Jesús, y pues por aquí estamos. Entonces, pues nos despedimos, muchas gracias a quienes nos ven, y espero que sigan pues contentos con el programa de Ciencia en la Universidad, y que pasen buen día. Gracias, gracias Jesús, y hasta luego. Hasta luego, gracias, buen día.